Saludamos a todas las personas que se conectan a través de www.meridianoregional.com. Bienvenido al observatorio. Tenemos a Luis Gilberto Murillo, candidato a la presidencia de la República de Colombia. Muchas gracias. No, a usted, Sebastián, muchas gracias por la invitación y sobre todo en Meridiano Regional. Usted sabe que esta es la candidatura Murillo presidente y Zapata vicepresidenta de las regiones, de los territorios y sobre todo esos territorios olvidados, pero lo que hemos dicho es que Colombia está muy dividida, hay que tener una sola Colombia y usted desde su medio precisamente coincide con nosotros de que la prioridad es una prioridad regional, ¿no? Así es, candidato. No puedo iniciar esta entrevista sin antes agradecer a Étnica Televisión, a Alexa por abrirnos las puertas de este importante medio para poder hacer esta entrevista hoy desde Cali, la capital del Valle del Cauca. Y precisamente usted es un chocuano quien conoce todas las adversidades del Pacífico colombiano, en infraestructura vial, en inseguridad, en falta de oportunidades de empleo, en salud. Y precisamente usted ha enfocado esta campaña para poder llevar ese mensaje a Colombia, para que el Pacífico se pueda conectar con el resto de la República. ¿Cómo avanza esta propuesta de Murillo presidente? Sí, en primer lugar, hay que decir que ¿quién soy yo en términos de la persona como tal? Y yo me defino como una persona que es producto de una oportunidad y que la aprovechó, y además como una persona que realmente desafió las estadísticas y porque como usted sabe y han hecho muchos estudios, el éxito en Colombia todavía depende mucho de dónde nace la persona, ¿no? Y que pueda realizar sus sueños. Y yo nací en Andagoya, en un pueblo muy pequeñito del Chocó, en el centro del Chocó, es periferia en el Chocó, en la periferia misma. Y allí pude salir adelante superando obstáculos, trabajando en todos los niveles del sector público, pero también trabajando en el sector privado, en el sector académico, principalmente en el exterior, en Estados Unidos. Y eso me ha permitido un recorrido y una historia que le ofrecemos al país. Una historia donde, combinado con el equipo que hacemos con Luz María Zapata, quiere que el país hable de lo que se viene, del futuro, que se inserte realmente de una manera digna en el mundo del siglo XXI y no que sigamos con las discusiones del pasado. Y usted que hace su actividad profesional desde el Cauca, sabe que realmente hemos tenido un esquema que es demasiado centralista y que no le da prioridad a la solución de los problemas de la región. Y eso es lo que queremos cambiar con esta fórmula, a este equipo presidencial. Y nos ha ido bien en la campaña, ¿sabe? Que nosotros empezamos con la recolección de firmas. Se pensaba que no íbamos a recoger las firmas, lo hicimos, y en cada firma, cuando recogía las firmas, en cada firma hay una esperanza, la gente lo veía uno como decía, yo confío que usted realmente llegue y cambie esto. Entonces esos rostros se me quedaron muy grabados. Después hicimos ya la inscripción. La mejor fórmula vicepresidencial que tenemos es la de Luz María, porque mire que nuestro equipo combina la equidad de género, porque una mujer, un hombre, pero también la equidad regional. Somos de territorio ambos, defendemos la descentralización, la autonomía de las regiones, pero también nosotros combinamos el conocimiento de Luz María de lo público, del Estado, sus nexos con el sector empresarial, su lucha por la reivindicación de género, pero también combinamos el hecho de que yo vengo del litoral pacífico, de una región que por lo general no conocen las otras fórmulas presidenciales, que apenas van a aprender. Nosotros tenemos la mayor experiencia. Los otros equipos presidenciales, lo que vemos es que muchos van a llegar es a aprender porque nunca no han tenido la oportunidad de dirigir el Estado nacional. Nosotros sí. Entonces, eso es lo que le presentamos, realmente la oferta que le hacemos al país. Ya toma mucha fuerza. Sí, sí. Ya ahora la gente nos ve como una opción real De llegar a la casa de llegar. Precisamente, candidato,
conocemos de las adversidades en las que usted creció, pero también de cómo se superó y ese mensaje que usted le da al pueblo colombiano y al Pacífico, ex gobernador del departamento del Chocó, también ministro, ex embajador, ex canciller, o sea, una hoja de vida bastante importante que le da un mensaje a todos los colombianos, y es que sí es posible, a pesar de las adversidades, es posible poderse capacitar y salir adelante, pero como desde una presidencia de Murillo, hablarle a todas las regiones y a ese Pacífico que hoy se siente olvidado, sin oportunidades, precisamente, por ejemplo, para la educación. Sí, lo primero que yo le he estado diciendo en eso, Sebastián, a la gente es un consejo que me dio Jesse Jackson, con quien tuve una amistad de muchos años, varias décadas, y yo le decía que ¿cuál es la misión principal de un líder? Él siempre decía, hay que mantener la esperanza viva, ¿no? Y creó algo que llamaba la Casa de la Esperanza. Entonces, eso es lo primero. Le digo, no pierda esperanza porque nosotros hemos superado muchos obstáculos. Y lo segundo que les digo es, mire, ningún líder o lideresa va a transformar su realidad si la misma ciudadanía, la misma gente nuestra, no evoluciona en su manera de mirar la democracia. Nosotros en el litoral pacífico pasaron muchos años para tener el derecho realmente a votar. La gente tiene que salir a votar masivamente. Y lo que queremos es que salgan a votar y lo hagan a conciencia, porque lo primero que hay que derrotar en este país es la abstención, porque es demasiado alta. Lo segundo es que miren claramente las opciones. ¿Qué más que tener una oportunidad histórica de un presidente que se ve distinto, que camina distinto, que tiene acentos distintos? Aquí nos acostumbramos a los acentos del centro, pero no necesariamente de las regiones, el sabor de las regiones, de los territorios, de las provincias. Y este es un país de provincias y regiones, y un país pluriétnico y multicultural. Y eso es lo que ofrecemos. Mire, todavía quieren llevarnos a tener presidentes con los mismos apellidos de abolengo, que se ven de la misma manera, que estudiaran en los mismos colegios, que iban a los mismos clubes, en fin. Entonces nosotros queremos plantear, y eso es lo que estamos haciendo, planteando algo distinto. El Pacífico como región y el litoral pacífico tienen la oportunidad de tener un presidente que conoce los problemas, que los ha trabajado, que ha recorrido el territorio, que va a poner a esta región y a todas las regiones olvidadas como la primera prioridad. Además, porque yo he dicho, Sebastián, que lo que antes era la periferia, hoy es el centro. El desarrollo del país depende de estas regiones que las tuvieron olvidadas por mucho tiempo. Y estas regiones hay que insertarlas en el país de manera digna, sacarlas del siglo XIX y XX y ponerlas en el siglo XXI, pero también el país. O sea, el país también hay que insertarlo en lo global de manera digna, pero hay que insertarlo en el mundo del siglo XXI, porque hoy no estamos hablando de eso. Entonces hay muchas discusiones en el debate presidencial que son discusiones del pasado, que a nosotros no nos interesa, porque el pasado a nosotros no es que este es un país de contraste, uno puede salir adelante, pero el pasado a nosotros no es que nos diga mucho, sufrimiento. Entonces nosotros en el futuro es que podemos construir, que nosotros podemos ver que este país puede ser distinto. Y eso es un proyecto inconcluso desde que se selló la independencia. Y eso es lo que estamos planteando. No hay razón para que un eje, como el eje entre Puerto Tejada y Villarrica y Guachené, etcétera, ese eje que le produce 3 puntos del Producto Interno Bruto, y la gente viva tan mal. Eso no es normal. O no es normal que en ese eje tan pequeñito usted tenga unas tasas de homicidio de 130 por cada 100.000 habitantes, la mayoría jóvenes, cuando el promedio nacional es del 20 al 25%, y que usted camine por las calles de Puerto Tejada, como lo puede hacer en Guachené, o lo puede hacer en Villarrica o en otros de ese eje. ¿Y sabe qué hice? Me decía una persona muy importante de esa zona, Gustavo Andrés, que es de allá, González, me decía, Luisberto, si pones una cruz en estas calles en donde han asesinado jóvenes, esto se te vuelve un campo santo. El país tiene que saber eso. Y hay una ausencia del Estado total. Porque no hace presencia el Estado, y eso tiene que, el Estado no ejerce soberanía sobre esos territorios. Algunos me decían, oiga, no, mire, es que vamos a recuperar la presencia del Estado en todos los territorios del país. ¿Y cuándo la ha tenido en los territorios nuestros? Eso es absurdo. Pero
De eso queremos hablarle al país. Y precisamente, candidato, sin temor a equivocarme, siento que usted más que nadie conoce esta región a la que hoy le estamos hablando, al Pacífico colombiano, donde Meridiano Regional hace presencia. Usted ha caminado los 4 departamentos y una de las situaciones que más nos tiene preocupados es el recrudecimiento del conflicto en Nariño, en Cauca, en Valle, en Chocó. Y precisamente los habitantes a diario reclaman la presencia del Estado, de la fuerza militar. Vemos discursos repetitivos por parte del Ministerio de Defensa, donde día a día manifiesta que van a hacer presencia, pero usted lo acaba de decir, municipios como Puerto Tejada, cada día cobran vidas, Guachené, Villarrica, aquí en el Valle del Cauca, en Buenaventura, o lo que pasa también en Nariño y en Chocó. Precisamente, cómo llegar desde el día número 1 de su presidencia a hacer presencia, pero a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en temas de seguridad, que a la gente no le dé miedo salir a las calles a las 8 de la noche porque los pueden secuestrar, los pueden robar, o Dios no lo quiera, los pueden asesinar. Bueno, lo primero que hay que decirle al país, porque esto es cero populismo, lo que hay que decirle al país es que ninguno de los problemas que tenemos tiene solución rápida. Aquí hay mucha gente diciendo que vamos a llegar y se soluciona inmediatamente, no, porque esto requiere mucho acuerdo y mucho diálogo con la ciudadanía. Pero lo que sí es urgente es poder recomponer a la fuerza pública. Y ahí hay varios aspectos. Un primer aspecto es de recuperar las capacidades que siempre ha tenido, sobre todo en inteligencia. Muchos golpes que han, muchas acciones que hemos tenido es por falta de una buena inteligencia, hay que plantearlo. Lo segundo es la capacidad realmente de hacer la guerra en el contexto moderno, y ahí hay que aplicar mucha tecnología, sobre todo en términos de... Nosotros teníamos la mejor fuerza pública, fuerzas militares y policía, una de las mejores del mundo y la mejor en el hemisferio, pero eso ya ha cambiado, porque no se ha modernizado y hay que modernizarla. Todo lo relacionado con inteligencia artificial, con drones, a veces pareciera que los malos, que los bandidos son los que tienen realmente esa tecnología y no nosotros. Se aceptó que no tenemos defensa sobre eso. Ahí hay que trabajar, hay que fortalecer la fuerza pública. Pero hay otro aspecto que también hay que mantener, y es que la fuerza pública tiene que entender que en esos territorios tiene que llegar a proteger a la población civil. No se trata de simplemente dar unos golpes. Y ahí hay un asunto de doctrina militar. Aquí hay una doctrina militar que por inercia todavía se mantiene del enemigo interno y de la lucha antiguerrillas. Entonces, llegan a Puerto Tejada, sobre todo en su zona rural, dan unos golpes en seguridad y se retiran, y la población queda otra vez expuesta, y la población sabe, entonces pues la población sabe que se van a ir, no va a estar ahí, entonces no hay soberanía realmente sobre esos territorios. Lo que estamos planteando es que esa doctrina tiene que cambiar, y la doctrina tiene que ser llegar, quedarse y proteger a la población civil, pero no es suficiente aún logrando eso, porque se necesita la otra seguridad. Colombia es un país enormemente desigual, uno de los más desiguales del mundo, y se refleja en esos territorios. Entonces, en esos territorios, esa otra seguridad implica que la gente tenga acceso a educación, tenga sus servicios básicos de salud, de agua potable. En algunas zonas de energía hay 1.300.000 familias que no tienen energía, imaginen, energía eléctrica en pleno siglo XXI. Pero también acceso a oportunidades para que realicen sus sueños, y eso es empleo y emprendimiento. Entonces usted no está buscando un empleo, pero ven el apoyo para el emprendimiento, y eso no se da en esos territorios. Y esa es nuestra propuesta realmente relacionada con el contexto de la seguridad, y lo vamos a hacer desde el día 1. Por ejemplo, no vemos espacio para negociaciones, pero sí hay que definir un marco de sometimiento con las lecciones que ha aprendido Colombia, para que realmente las estructuras que quieran someterse lo hagan, entreguen información, entreguen sus estructuras y se puedan vincular realmente a la vida civil con base en un marco jurídico claro para la ciudadanía y claro también para los que están en la ilegalidad, porque hoy no tienen una agenda política ni ideológica, es una agenda muy relacionada con una gobernanza criminal, con la captura de rentas ilícitas y realmente con una conexión muy fuerte con redes criminales transnacionales.
Lo cierto es que el panorama en las regiones es muy complejo, candidato. Otra de las situaciones que tenemos que analizar en esta entrevista es sobre la conectividad vial. Si bien es cierto, en el departamento del Cauca el gobierno nacional firmó la licitación de la doble calzada Popayán-Timbioles-Estanquillo, muchos de los municipios aún exigen que se haga inversión en las vías, y vamos a unos municipios muy en particular como el Pacífico colombiano, López de Micay, Guapi, Timbiquí, no tienen forma de transportarse por una vía terrestre, sino aérea o marítima, y esto dificulta mucho precisamente la conectividad y que estos municipios puedan avanzar. Usted que conoce el Pacífico, usted que conoce estos municipios, ¿cómo garantizarle a estas comunidades que por primera vez sí van a ser escuchadas en un gobierno diferente? Bueno, ahora vuelvo a la conectividad, pero, ¿sabe? Buena pregunta, pero cuando salí a la gobernación del Chocó, que Santos me invitó a ser consejero del Pacífico, yo tenía eso de que los problemas del Chocó eran muy exclusivos del Chocó, ¿no? Entonces, como un sentimiento de excepcionalidad, ¿no? Es que porque el Chocó, y mire. Y Santos me dijo, oiga, Luis Alberto, ¿usted por qué no me acepta ser consejero del Pacífico y se va a dar cuenta que los problemas del Chocó son parecidos a los del resto del Pacífico? ¿Verdad? Conózcalo, camínelo. Listo. Después, cuando llegué al Ministerio de Ambiente, yo recuerdo que Santos y Vargas Lleras estábamos hablando alguna vez, y yo también tenía esa excepcionalidad, pero ya para el Pacífico. Decía, no, que el Pacífico, y me decía, oiga, Luis Alberto, nuestra recomendación, como usted tiene acceso a la logística del gobierno, vaya, recorra todo el país y se va a dar cuenta que las complejidades son las mismas. En las regiones, sobre todo, y en zonas urbanas, y aprendí eso. Y realmente eso es lo que le ha faltado al país. Ellos no sabían cómo hacerlo, pero es lo que le ha faltado al país. Y ahí hay un asunto que tiene que ver, y usted se refería a la conectividad. No es solo la conectividad en transporte, sus distintos modos. El modo carretero, el modo ferroviario, que el presidente Petro habló mucho de eso, el modo fluvial y el aéreo, que hay que usarlos todos. Pero es la conectividad digital también. Hoy es más importante que ese joven o ese niño, niña, que está en el Naya, que hoy está en medio de los combates, tenga conectividad digital a veces que la misma física. ¿Su gobierno le va a apostar a esa conectividad? Le apostamos, pero a todas, pero conectividad con vocación, porque no es suficiente. Entonces, el país tiene uno de los yo tengo 5 motores, ejes, transformadores del país, y uno tiene que ver con infraestructura y tecnología, porque el país, en unas zonas del país que se construyó infraestructura, esa infraestructura envejeció mal, y hay que modernizarla, y hay que invertir. Y en otras zonas del país nunca ha habido infraestructura, entonces hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo y atraer inversión, tanto la pública pero la extranjera directa, para esa infraestructura que se requiere. En términos de transporte, nosotros tenemos que conectar al país con vocación. Le voy a dar un ejemplo de lo que yo más conozco que tiene que ver con el Chocó. Si usted, varios ejemplos, otro que tiene que ver con el Cauca. Si usted conecta, combinando el modo fluvial, el modo portuario y el carretero, estas desembocaduras del San Juan ahí al leito de Buenaventura, por el San Juan hasta Andagoya o Bebedo, una doble calzada de ahí hasta Quibdó, un puerto multimodal en Quibdó, conecta ya es una conexión interoceánica que no solamente es para pasajeros y transporte de carga, sino ecoturística. Exacto. Pero usted puede tener una conexión muy similar. Aquí dicen, no, pero es que el corredor del Naya, pues ¿por qué no hacen el corredor del Naya una conexión ecoturística? ¿Para qué no utilice la criminalidad? ¿O por qué no ha conectado el Cauca andino con el Cauca Pacífico? ¿Y por qué no hay puerto? Aquí me dicen, no, porque Buenaventura ya es suficiente. Pero eso sí tenemos una visión limitada, que estamos pensando solo en la carga que genera este país. No, Colombia es un país de transferencia de carga, no solamente de generación de carga. Y Cartagena es un ejemplo de eso. ¿Sabe que la mayoría de la carga que mueve Cartagena no es carga que se genera en el país?
es carga que llega a Cartagena a otros países y Cartagena hace la transferencia al Caribe, al Gran Caribe. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso es lo importante de poder tener un candidato que conozca, porque es que lastimosamente en el Pacífico cada 4 años recibimos un sinnúmero de candidatos que nada más vienen en época electoral y cuando llegan al poder pues se olvidan y por eso es que esta región no progresa. No, yo le decía a Sebastián a alguien, vea, yo lo decía mucho cuando era consejero del Pacífico, era más fácil viajar a Miami que llegar a Guapi. Exactamente, y un tiquete, por ejemplo, de Popayán a Guapi es carísimo. No todas las personas tienen acceso para poder pagar eso. Así es, Sebastián, o cuando usted viaja de Popayán a Bogotá, hay trayectos de 800.000 pesos. ¿Cuánto cuesta ir a Miami? Menos. Entonces, hay temporadas del año que es mucho más barato ir a Miami que ir de Bogotá a Guapi. Vaya, pregúntele a esta gente eso, porque no lo saben otros candidatos. Yo le vengo diciendo, mire, el país está maravillado porque Juan Daniel Oviedo recorrió el país en flota. Le dije, no, es que lo recorran en flota, pero también tienen que recorrerlo por los ríos y también tiene que caminar. Estoy maravillado. O otro que dijo, no, es que yo estoy recorriendo los territorios y he descubierto. No, nosotros no estamos descubriendo nada, nosotros hemos vivido eso, ¿no? Y lo hemos sufrido. Y eso es lo que queremos, que llegue a la casa de Nariño un presidente que conozca y que haya caminado el país. Porque nosotros necesitamos, además de la comunicación fluvial, que no hemos usado los ríos, usamos muy poco comparado con otros países. Nosotros no tenemos puertos suficientes, pero tampoco tenemos aeropuertos de crear realmente esos centros de hub de transporte y logística. Y nosotros, el ferroviario, menos, ¿no? Entonces ahí hay una gran tarea para el país, porque el país se convirtió en una barrera del mundo. O sea, todo llega aquí y hay una barrera que no pasa de un lado a otro. Y el mundo está esperando que nos pongamos de acuerdo. Miren ahí ese estrechito de Hormuz. ¿Ustedes vieron eso? 20% de la producción de petróleo pasa por ahí. Y nosotros tenemos el gran estrecho, ese no es el estrecho, el gran ancho del mundo y no lo usamos. Pero ¿sabe por qué? Porque esta gente está aquí, la gran mayoría de la élite empresarial de este país está pendiente de capturar rentas, no realmente generar negocios y arriesgar. Y eso hay que decírselo a ellos también. Yo estos días voy a hablar muy duro. Bueno, candidato. Ya me escuchan porque no hay tanto candidato. De 100 vamos a 14. Ya me están haciendo ojitos para terminar la entrevista porque su agenda es muy, pero muy ocupada. ¿Qué hacer en el departamento del Cauca con una situación que es muy compleja y son los continuos bloqueos en la vía panamericana por comunidades indígenas que exigen cumplimientos por parte del gobierno nacional a una deuda histórica? Es una deuda histórica con ellos, pero también hay cumplimientos por parte del gobierno, pero lastimosamente estos bloqueos afectan mucho el desarrollo del departamento del Cauca, un departamento del Cauca golpeado por la violencia que siempre quiere salir adelante, pero que lastimosamente encuentra estas barreras en estos bloqueos. ¿Qué mensaje o qué piensa hacer usted ante esto? Sí, usted me recordó, alguna vez íbamos a esas reuniones binacionales y me dio una vergüenza porque Correa nos decía, ahí estaba Santos, y nos decía, estábamos pendientes del puente sobre el río Mataje, ¿no? Y nos decía, oye, ¿usted cuándo va a terminar ese puente? Vale, tengo las vías ahí bien hechas hasta ahí, y ustedes nada, que terminan ese puente. Entonces estoy diciendo, ¿cómo así que nosotros a doble calzada no vamos a terminar y a conectar con Ecuador, decir que tengamos buenas vías? Eso no puede ser. Y además no necesita recursos públicos, ¿no? Eso se puede atraer inversión, como es tan importante esa vía, se puede atraer inversión extranjera para eso. Pero usted no puede tener sesgos ideológicos frente a la inversión extranjera, porque eso no nos permite avanzar. Yo no estoy de acuerdo, frente a su pregunta, con las vías de hecho. Yo me gané todo el litoral pacífico cuando negociaba esos paros, negociamos varios paros, buenos paros, los negociamos bien. El paro cívico en Buenaventura tiene una agenda. El paro cívico del Chocó dejamos otra agenda. En Tumaco no hubo paro, pero negociamos unas mesas y hubo otra agenda. Pero yo no creo en las vías de hecho, simplemente por un tema de derechos de la gente, ¿no? Yo puedo protestar y organizarlo, pero yo no quisiera que eso afectara el derecho de otras personas. Y esto no es con imposiciones, esto es dialogando y llegando a acuerdos. Por eso no comparto el hecho de que el gobierno tenga que imponer cosas. No, aquí se puede llegar a acuerdos para sacar este país adelante. Entonces las vías de hecho terminan afectando a la misma gente. ¿Cómo se logra esto? Hay que recuperar la autoridad del Estado. Esto tiene que ser un estado de bienestar, pero recuperando la autoridad del Estado para que realmente los derechos de unos no se contrapongan con los derechos de otros. Y ese tema hay que resolverlo y hay que hablarlo con
los pueblos indígenas y afrodescendientes porque tienen unas demandas que son legítimas, pero aquí se recuerdan de esos pueblos simplemente cuando bloquean vías porque no están realmente en la conversación nacional, y hay que incluirlos en la conversación nacional porque el Estado tiene una vocación de incumplimiento, eso es histórico. Cuando yo era ministro fui a negociar unos paros en el Putumayo, además que me mandaban a negociar los paros porque habíamos 3 ministros de la región, el resto esos solo podían negociar con los clubes sociales. Entonces fuimos con Guillermo Rivera, era ministro también, y Juan Guillermo Zuluaga, era ministro, y fuimos a negociar los paros, y una comunidad allá en el Putumayo nos sacó un acuerdo, estoy hablando del 2016 o 17, y nos sacó un acuerdo que había firmado cuando el ministro del Interior era Horacio Serpa, y no le habían cumplido a esas comunidades. Eso es inadmisible. Entonces, si usted le cumple a las comunidades y hay diálogo, tiene que exigirle a las comunidades pues que ya no hay necesidad de hacer esos grandes bloqueos de vías, ¿no? Y lo otro es modernidad. Modernidad, usted está en un país industrializado, entonces usted dice, bueno, yo voy a llegar a Popayán, y usted puede llegar a Popayán por 5 vías buenas. Entonces, pues usted no puede poner las 5 vías al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como aquí tenemos unita. Solamente la Panamericana. Pues claro, ahí entonces la bloquean y desconectan una región. Es un tema de seguridad pública. Entonces usted necesita, no lo mire por las comunidades, usted necesita mover la seguridad pública. Apenas tiene una sola vía, pues ya la gente sabe que le tapona ese y ya, adiós seguridad. Entonces, si usted mira el desarrollo del país desde una perspectiva de seguridad integral, va a ver que necesita conectividad y necesita más opciones para la gente para poder realmente llegar a los sitios, y conectividad con vocación. Bueno, candidato, pues agradecemos este espacio, esperamos poder tenerlo pronto para que sigamos tocando muchos temas, porque es que el conocimiento que usted tiene del Pacífico da para que podamos tener más de 1 hora de conversa, pero pues lastimosamente el tiempo se nos agota. El mensaje que usted le envía a todo el Pacífico colombiano para que lo apoyen las urnas, porque en realidad pues usted conoce todas las complejidades que vivimos en esta región tan hermosa de Colombia. Sí, el mensaje central es que hay que creer en el país, es un país de contrastes, pero hay opciones como la nuestra. Nosotros estamos creciendo, tenemos ya mucho apoyo, pero le decimos al Pacífico que aquí tiene una oportunidad de tener a un hijo del Pacífico en la presidencia de la República, y que en esa oportunidad realmente no nos vayan a dejar solos. Necesitamos el apoyo de la región, que está creciendo, pero necesitamos más entusiasmo para que el país entienda que este es un momento del Pacífico. Gracias por estar en Meridiano Regional, candidato. Muchas gracias a usted, Sebastián.